capítulo de esta trágica historia, fuimos testigos de un devastador giro que pocos habrían imaginado. Lo que comenzó como una relación cargada de promesas y sueños entre dos de las estrellas más grandes de la música regional mexicana, Cristian Nodal y Ángela Aguilar, terminó en una brutal discusión que desencadenó una tragedia sin precedentes. Ángela, destrozada emocionalmente, completamente traicionada y consumida por una angustia abrumadora tras descubrir la infidelidad de Cristian, no pudo contener su dolor. La joven cantante salió corriendo de la casa que compartían en Texas, incapaz de soportar un segundo más en la misma habitación con el hombre que le había roto el corazón en 1000 pedazos. La desesperación y la ira nublaron su juicio mientras tomaba las llaves de su automóvil y se lanzaba a las carreteras solitarias de Texas. No había un plan, no había un destino en mente, solo el impulso incontrolable de escapar de esa dolorosa realidad que la asfixiaba. Mientras conducía, con lágrimas desbordándose de sus ojos y la respiración entrecortada por la mezcla de furia y tristeza, su celular seguía vibrando. Era Cristian, que intentaba desesperadamente enmendar el daño con palabras vacías. La discusión, que había comenzado cara a cara, continuaba ahora a través de gritos sofocados por el teléfono. Cada palabra que salía de la boca de Cristian no hacía más que alimentar el incendio emocional que consumía a Ángela, hasta que en un momento de descuido, lo impensable sucedió. El dolor, la confusión y la rabia inundaban su mente, y el volante temblaba en sus manos temblorosas. Ángela no podía concentrarse en la carretera, y mientras sus pensamientos se mezclaban en un torbellino de emociones desgarradoras, perdió el control del vehículo. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero para Ángela, el tiempo pareció detenerse cuando el auto comenzó a girar fuera de control. El sonido estruendoso del metal chocando contra otro automóvil rompió el silencio de la noche, llenando el aire de un ruido que parecía marcar el fin de todo. La carretera, que había sido su vía de escape, se convirtió en el escenario de una tragedia que cambiaría el curso de su vida para siempre. El choque fue brutal. El automóvil de Ángela se estrelló contra otro vehículo, y la fuerza del impacto la dejó inconsciente al instante. Las ambulancias no tardaron en llegar, alertadas por los testigos que llamaron al 911 después de escuchar el choque. La noticia no tardó en propagarse como un incendio incontrolable. Ángela Aguilar, la joven prodigio de la música mexicana, estaba gravemente herida y había sido trasladada de urgencia al hospital en estado crítico. Mientras los médicos luchaban por estabilizarla, el mundo del espectáculo se detenía. La pregunta en boca de todos era la misma: ¿podría Ángela sobrevivir a este terrible accidente? Horas más tarde, la noticia alcanzó a Cristian Nodal, quien, devastado por el peso de la culpa, se apresuró al hospital. Su corazón latía con fuerza, cada paso que daba por los pasillos del hospital resonaba como un eco de su angustia. Cuando llegó, la escena era sobrecogedora. Los pasillos del hospital estaban llenos de médicos y enfermeras moviéndose de un lado a otro, pero para Cristian, todo parecía suceder en cámara lenta. Su mente intentaba procesar lo inimaginable: la mujer que amaba, su Ángela, estaba luchando por su vida, y él se sentía impotente. Giró una esquina y se encontró con un grupo de médicos hablando en voz baja. Uno de ellos era el neurólogo encargado de tratar a Ángela. Cristian, sin pensar en nada más que en obtener respuestas, irrumpió en la conversación, su rostro marcado por la desesperación. «Doctor», exclamó con una mezcla de angustia y súplica en la voz. «¿Cómo está Ángela? Por favor, dígame que va a estar bien. Necesito saber qué va a pasar». Las palabras salieron de su boca con dificultad, como si cada una fuera un peso insoportable de cargar. El médico, consciente del dolor que las noticias podrían causar, suspiró y miró a Cristian con una seriedad compasiva. «Señor Nodal», comenzó con voz grave, «lo que voy a decirle no es fácil de escuchar. Ángela ha sufrido un traumatismo craneal severo durante el accidente. Hemos hecho todo lo posible por controlar la hemorragia interna, pero la contusión fue profunda». Las palabras del doctor eran como dagas clavándose en el corazón de Cristian, que sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba con cada frase. Cristian, incapaz de controlar el temblor en sus manos, apenas logró formular una pregunta. «¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando con ella?», murmuró, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. El doctor, manteniendo la calma, respondió con una seriedad palpable. «Ángela está en coma, señor Nodal. El daño en su cerebro es significativo. No podemos decir cuánto tiempo permanecerá en este estado, ni cuáles serán las secuelas si despierta.
Hizo una pausa para permitir que Christian asimilara la gravedad de la situación. Hay una posibilidad real de que, si despierta, haya perdido algunos recuerdos importantes. Las palabras del médico cayeron como una losa sobre Christian, quien retrocedió unos pasos, incapaz de asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Perder recuerdos», repitió, su voz quebrada por el dolor. ¿Qué está diciendo? Es posible, continuó el médico, con la misma gravedad en su voz, que Ángela olvide partes importantes de su vida. Podría olvidar personas, eventos cruciales, incluso podría perder su habilidad para cantar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Para Christian, esas palabras eran impensables. La posibilidad de que Ángela olvidara quién era, o peor aún, que no recordara su amor por la música, su razón de ser, era más de lo que podía soportar. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Christian, su mente negándose a aceptar esa cruel realidad. «No puede ser verdad», murmuró entre sollozos. «No puede olvidarme. No después de todo lo que hemos vivido juntos. No después de todo esto». El doctor, reconociendo la profundidad de la angustia de Christian, colocó una mano firme en su hombro. «Señor Nodal», dijo con voz suave pero firme, «lo más importante ahora es que Ángela esté rodeada de paz y tranquilidad. Usted puede ayudarla hablándole, recordándole los momentos felices que han compartido. Pero debe estar preparado para lo peor. Haremos todo lo posible por ayudarla, pero las consecuencias de esta lesión son inciertas». Christian, incapaz de contener las lágrimas, asintió lentamente, aunque su corazón se negaba a aceptar esa posibilidad. «No puede olvidarme», susurró una vez más, su voz quebrada por el peso de su culpa y su desesperación. Cada segundo que pasaba, la realidad lo golpeaba con más fuerza. Caminó por los pasillos del hospital como un alma perdida, cargando el peso de cada uno de sus errores, de cada decisión equivocada que lo había llevado hasta ese trágico momento. Finalmente, llegó a la habitación de Ángela. Allí estaba, rodeada de máquinas que mantenían un ritmo constante con sus pitidos, un sombrío recordatorio de la frágil línea entre la vida y la muerte. Christian se acercó lentamente a la cama, observando el rostro sereno de Ángela, ahora inmóvil. La estrella que una vez había iluminado el escenario con su voz y su carisma, ahora yacía luchando por su vida. Las lágrimas caían sin control por su rostro mientras tomaba su mano, suplicando en silencio que despertara, que recordara, que lo perdonara. Los motivos detrás de este explosivo enfrentamiento aún no son del todo claros, pero muchos han comenzado a especular que la creciente adicción de Nodal al alcohol podría haber sido un factor determinante. Algunos afirman que este no es el primer episodio problemático en el que el cantante se ha visto involucrado debido a su comportamiento errático bajo los efectos del alcohol. Otros sugieren que las tensiones entre él y Ángela han ido acumulándose durante meses, y que esta confrontación no fue más que la culminación de un conflicto latente. Lo que está claro es que este incidente ha dejado una huella en la relación entre ambos artistas, y no será fácil para ninguno de los dos dejarlo atrás. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿qué pasará con Christian Nodal? ¿Podrá superar los problemas que parecen estar arrastrándolo hacia un camino autodestructivo? ¿Y qué ocurrirá con Ángela? ¿Podrá ella seguir adelante después de lo ocurrido o este escándalo marcará un antes y un después en su carrera y en su vida personal? A medida que la noche iba cayendo, la atmósfera de la fiesta se volvía cada vez más densa, con el sonido de la música golpeando como una marea interminable de ritmos, mezclados con el murmullo de las conversaciones y las risas descontroladas. Las luces parpadeaban intermitentemente, bañando a los invitados en destellos de colores que reflejaban las copas que no dejaban de levantarse en brindis tras brindis. El aire estaba cargado de una mezcla de perfumes y alcohol, creando una nube espesa que envolvía a todos en una sensación de euforia compartida. Christian, con los ojos brillantes y la sonrisa de alguien que está demasiado cómodo en su propio mundo, caminaba entre la multitud como si fuera el rey de la fiesta. Sabía que esa noche, toda la atención estaba sobre él. Y era precisamente eso lo que le daba esa confianza casi arrogante. Mientras avanzaba, su mirada se fijó en Ángela, quien, a pesar de estar rodeada de amigos y conocidos, parecía haberse desconectado por un momento, como si algo la hubiera sacado de la fiesta. Christian no dudó ni un segundo en acercarse. Con paso firme, se aproximó a ella, y con una suavidad calculada, rozó su mejilla con el dorso de su mano. El contacto fue apenas un toque, pero lo suficientemente íntimo como para que Ángela levantara la mirada, sorprendida, encontrándose con sus ojos.
¿Te gustó la sorpresa?, le susurró al oído, con una voz que pretendía ser seductora, aunque ya un poco arrastrada por el alcohol. Ángela sonrió, pero su sonrisa no era del todo auténtica. Asintió lentamente, como si su cuerpo respondiera antes que su mente, pero en realidad, había algo que no podía quitarse de la cabeza. Algo que la incomodaba desde hacía rato, como una punzada persistente que le impedía disfrutar por completo del momento. La confusión se agolpaba en su mente, aunque intentaba esconderla. Quería convencerse de que todo estaba bien, pero esa sensación incómoda no desaparecía. La fiesta continuaba a su alrededor como si nada pasara, con su bullicio habitual, las risas de fondo, los chasquidos de copas brindando, la música subiendo y bajando en intensidad. Pero para Ángela, el ruido se había vuelto una especie de zumbido lejano. Era como si se hubiera desconectado de la fiesta, atrapada en sus propios pensamientos, en esa maraña de emociones contradictorias. Al final, decidió que necesitaba un momento para sí misma. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, no mientras su mente seguía dándole vueltas a esa extraña sensación. Con una excusa apresurada, se levantó de su asiento y se dirigió al baño, buscando un respiro. El camino hasta allí le pareció interminable, a pesar de que el pasillo estaba a solo unos metros de la sala principal. Entró al baño y cerró la puerta, sintiendo que el ruido de la fiesta se quedaba atrás, amortiguado por las paredes. Se miró al espejo, tratando de calmarse, pero su reflejo le devolvía la mirada de una mujer que no estaba segura de nada. ¿Qué me pasa?, se preguntó en silencio. Para distraerse, sacó su teléfono. Era un acto casi reflejo, una forma de evitar enfrentarse a sus propios pensamientos. Empezó a revisar los mensajes que había recibido, felicitaciones por la noche, comentarios amistosos, hasta que uno en particular la hizo detenerse en seco. Un mensaje que no esperaba. Un fan le había enviado una imagen acompañada de un comentario que la dejó helada. Ángela, mira esto. ¿No te parece raro? Christian le dijo lo mismo a Kazu el año pasado. El corazón de Ángela se aceleró de inmediato. Abrió la imagen con manos temblorosas, y lo que vio la dejó sin aliento. Era una foto de Christian en una celebración anterior, con su ex, Kazu. Pero lo que la impactó no fue solo la foto en sí, sino los detalles, las flores, el escenario, el gesto de Christian rozando la mejilla de Kazu con la misma ternura que había mostrado esa noche. Pero lo peor de todo fueron las palabras que, según el mensaje del fan, él le había susurrado a Kazu, exactamente las mismas que le había dicho a ella esa noche. Ángela sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera. Todo empezó a girar a su alrededor mientras intentaba asimilar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que Christian repitiera cada detalle, cada gesto, cada palabra con tanta exactitud, como si fuera un acto ensayado? La traición la golpeó con tanta fuerza que sintió que le faltaba el aire. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, mientras una mezcla de ira y desilusión se apoderaba de ella. No podía creer lo que estaba viendo. La imagen en su teléfono la estaba destruyendo, como si todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronara ante sus ojos. Decidida a confrontarlo, Ángela salió del baño sin importarle lo que pensarían los demás. Caminó rápidamente hacia la sala principal, con el corazón latiéndole a 1000 por hora y la imagen de Christian con Kazu grabada en su mente como un tatuaje imborrable. Al llegar, lo vio. Christian, como si nada, estaba de pie sobre una mesa, levantando una botella de tequila mientras reía y hacía otro brindis con sus amigos. La escena era casi grotesca, una burla cruel a todo lo que ella estaba sintiendo en ese momento.